Hace unos cuantos años atrás, en un domingo, en una pequeña iglesia luterana en Montana, estaba el pastor ahí y él se dio cuenta de que dos cosas estaban pasando que eran malos para él. En primer lugar, era domingo de Supertazón y en segundo lugar, su equipo favorito estaba comenzando, iba a jugar cuando iba a comenzar a jugar, cuando su equipo favorito iba a jugar, cuando el servicio de oración iba a empezar. Entonces él condujo lo que se llama un servicio de oración y entonces duró 61 segundos el servicio. Y le preguntaba a su congregación, ¿les gustaría a todos que se les perdonaran sus pecados? Muy bien, es fabuloso, ya están perdonados. Y tener elementos de comunión preparados. Y les dijo a todo el mundo que pasaran ahí, Silo Buffet, y él lo que hizo es que se quitó su atuendo y simplemente abrió lo que traía puesto y traía puesta la playera favorita, la playera de su equipo favorito, 61 segundos. Obviamente esto nos causa asco a todos y nadie aquí se atrevería a profanar el nombre del Señor de esa manera. Y inclusive los incrédulos dirían, hombre, esto me tomaron el pelo por 61 segundos. Ahora, obviamente, todos ustedes les causa asco esto y si no les causa asco esto, están en el seminario equivocado porque eso es terrible. Ninguno de ustedes se atrevería a profanar el nombre del Señor de esa manera y todos estaremos de acuerdo con eso, pero he conocido a suficientes hombres que han fallado en su ministerio, inclusive se sentaron aquí, no quisieron hacerlo, no trataron de hacer algo mal, simplemente en algún punto se desviaron. Ellos pensaron que estaban haciendo lo mejor que estaban haciendo, tenían la mejor preparación, las mejores intenciones y entonces esta mañana quiero hablarles de el descuido del deber. Quiero hablarles de cómo evitar la reprensión de Dios y vamos a estar en Ezequiel 34 esta mañana, un pasaje muy conocido por nosotros, el ministerio de Ezequiel, el profeta y sacerdote. Esto ocurrió mientras que estaba en el exilio, tanto antes como después de la destrucción de Jerusalén. Y en este texto, Ezequiel responde a la pregunta, ¿qué salió mal? ¿Por qué es que el pueblo de Israel fue dispersado? Y el Señor, mediante Ezequiel, le pone la responsabilidad al liderazgo de Israel, a los que los llaman los pastores de Israel. Estos pastores eran más que líderes políticos, militares, tenían una responsabilidad primordial de guiar al pueblo de Israel espiritualmente, tenían una obligación moral hacia el pacto que Dios hizo con ellos y los pastores deben asegurarse de que la nación fuera una nación que guardaba el pacto. Y si ustedes examinan la historia del Reino del Norte, comenzando con Jeroboam en 1 Reyes 12, ustedes saben que la historia la apostasía comenzó con la idolatría que metió el rey, y de ahí decayeron en más pecado y degradación, y finalmente fueron aplastados por Asiria. De hecho, en Ezequiel 23, dice que la pequeña hermana, por así decirlo, de Israel, el reino del sur de Judá, no aprendió de la hermana mayor, y ellos también fueron aplastados. Y después de Josías, los últimos reyes fueron corruptos y la nación terminó en un desastre espiritual y político. Y Ezequiel recibe la palabra del Señor, la cual coloca la responsabilidad por la disciplina severa de Israel a los pies del liderazgo. Entonces, preparemos nuestras mentes para este texto y vamos a ver únicamente los primeros 6 versículos de Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacienten los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Qué título tan glorioso reciben estos hombres? Los pastores de Israel. Qué privilegio y qué honor, y ciertamente descuidaron su responsabilidad, fueron culpables de negligencia. Claro que esta es una metáfora muy conocida por nosotros, la idea de pastoreo, todas las implicaciones que tienen que ver con pastorear, guiar
y atender y alimentar todo esto. Y estos pastores debían cuidar de la nación como un rebaño de pastores en necesidad de líder y guía. Pero Dios expresa su tristeza profunda, su enojo en contra de estos pastores negligentes, diciendo, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esta es la misma condenación que se traduce en Jeremías 3:23. Ay de los pastores que destruyen y esparcen a mis ovejas. Es un lamento de desaprobación profunda por parte de Dios. Dios está diciendo, mis ovejas necesitan protección, necesitaban alimentación, y en lugar de esto las están usando, están abusando de ellos y las están perdiendo. Tristeza profunda. El trabajo del rey de Israel consistía en ser el protector de Israel, guiarlos, amar la ley de Dios. Debían ser los que cuidaban a Jacob, meramente eran administradores del pueblo de Dios. Bajo el verdadero rey de Israel, Dios mismo, de hecho en el versículo 6, Dios de manera clara afirmó que estas son mis ovejas. ¿Qué están haciendo con ellos? Son mías. Pero los pastores comenzaron a tratar al pueblo como su propia, como si fueran su propiedad personal. Habían añadido a su riqueza, a expensas de la gente, a los reyes. El rebaño era un pueblo que debía ser despojado en lugar de ser un pueblo que fuera protegido. El rey tiene una responsabilidad en el contexto de la ley de Moisés de proveer como el designado por Dios, aquel que proveía supervisión para proteger a los más vulnerables de la comunidad, los débiles, los enfermos y los lastimados. Y la condenación es detallada en el versículo 4. La débil no habían fortalecido, la enferma no habían sanado, la herida no habían curado, la que se había desviado no habían traído de regreso, la oveja perdida no la habían buscado. Y claro, esto no solo está hablando de los miembros más débiles físicamente de la sociedad, sino de la devoción del pueblo a la adoración correcta de Yahweh, a la sumisión y a la obediencia. Me acuerdo que en el seminario me decían los profesores, tu iglesia se volverá como tú, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa, igual que a ti. Entonces la nación, de manera lenta, estaba siendo devastada, y ni siquiera se parecían a una nación hermosa, santa, que había sido llamada a ser, como Israel. Ellos habían sido llamados a mostrarle a Dios a las naciones, en lugar de ser objeto de burla para las naciones. Dios era objeto de burla para las naciones por los que ellos hacían. En lugar de cuidar de las ovejas, los pastores eran gobernantes crueles, demandantes, impacientes. Entonces, el versículo 5, las ovejas fueron dispersadas. Ahora, muchos adoptan la postura de que esto está hablando de la dispersión de Israel, Asiria y Babilonia, pero parece más probable que fue la consecuencia física de la dispersión espiritual que ya habían experimentado, que debido a una falta de liderazgo moral positivo por parte de los líderes que amaban la ley de Dios, el pueblo se desvió del Señor y se volvieron presa a la idolatría y a la inmoralidad. Sí, y en últimas, Asiria y Babilonia habían venido de la mano de Dios en contra de Israel, pero Dios culpa a los líderes. Ahora, entendemos que este texto está hablando de pastores apóstatas de Israel. Este no es un mensaje acerca del liderazgo apóstata. Pero me parece triste que cuando aquellos que están en el ministerio a veces actúan como liderazgo apóstata y se parecen más a Ezequiel 34, no lo que Cristo quiso que fuéramos. La Biblia de Ginebra, publicada en la cúspide de la Reforma, aplicó este texto al cargo de pastor y decía en las notas, él describió el cargo y deber de un buen pastor que debe amar a su rebaño y no ser cruel hacia ellos. Entonces, quiero que me permitan dejar el contexto de Israel por un momento, si me permiten, porque los paralelos al ministerio pastoral aquí son tan claros. Y de hecho apelaría a la lógica de que, sin importar el pacto bajo el cual se encuentran, sea mosaico o el nuevo pacto, las demandas de Dios para los pastores siempre son iguales. Siempre son iguales. Dios reprendió a los pastores de Israel porque no alimentaron a las ovejas espiritualmente. Jesús le dijo al apóstol Pedro, alimenta a mis ovejas. Los requisitos siempre son iguales. Y entonces, si aprendemos lo que Dios demandaba de los pastores de Israel, podemos trazar las mismas demandas de los pastores en la iglesia, porque el mandato a los pastores es universal, siempre es igual. Y lo que Dios hace en los versículos 3 y 4 es que particularmente darnos un desglose, una evaluación de las categorías de ovejas que tú tienes y yo tengo, que debemos cuidar. Tenemos el privilegio de cuidarlas. Entonces, quiero examinar 6 categorías
de ovejas por las cuales eres responsable delante de Dios, y te prometo que si tú pastoreas de manera cuidadosa y considerada conforme a estas categorías, tú puedes estar cierto de que vas a cumplir tu deber y vas a evitar el enojo de Dios. No hay nada más triste para mí que ves un ministro del Evangelio que, debido a que es desobediente, esto falla. Quiero hablarles primordialmente con respecto a la predicación, debido a que esta es mi herramienta primordial de pastoreo, pero esto se aplica a liderazgo, consejería, pero realmente a toda su interacción personal con sus miembros de la iglesia. En una ocasión estaba hablando con un hombre que me había llamado y me dijo, tengo un problema, no puedo encontrar una iglesia, ¿me puedes ayudar? Le dije, mándame tu currículum, y me mandó su currículum. Había estado en 8 años, había sido pastor de 4 iglesias, cada 2 años había ido a otro lugar, estaba buscando un lugar donde servir, y le pregunté, oye, ¿por qué pasó en esta iglesia, en aquella? Después de 2 horas en el teléfono, y él interrumpiéndome, siendo grosero y una persona difícil de tratar, y me preguntó, ¿cuál crees que es el problema? Yo le dije, para ser honesto contigo, es que eres una persona grosera, no quieres ser un pastor, quieres ser un controlador. Ese no es un pastor, no puede ser los dos. Entonces, estas 6 categorías, quiero que las vean como círculos concéntricos. La parte en medio de estos círculos es que estos son los miembros en los que todos soñamos, los miembros de la iglesia que todos amamos, y cada círculo subsecuente se va a volver más desafiante. Entonces, dejemos que el texto abra estas categorías. La primera categoría la vamos a llamar simplemente la oveja con hambre. La oveja con hambre. Al final del versículo 3, Dios condena a los pastores infieles porque no alimentan a las ovejas. Ahora, estoy muy consciente de que le estoy predicando al coro cuando hablamos de tu creencia teórica de alimentar a las ovejas, pero si me permiten por un momento compartir algunas preguntas honestas acerca de alimentar a las ovejas en base a prácticas dañinas de algunos pastores que predican, aquí van algunas. ¿Estás predicando una exposición versículo a versículo con la congregación en mente o contigo en mente? Y lo que quiero decir con esto es la idea de predicar a partir de un libro sin descansos por varios años, especialmente si solo estás predicando una vez a la semana. Realmente esa es una definición muy estrecha de la predicación expositiva. Le roba esto a los miembros de la iglesia, la historia entera de la Escritura, les roba la riqueza del reino de Dios como es revelado en toda la Escritura, les roba de las riquezas de otros libros, y puedes de manera imperceptible producir una arrogancia en tu propia iglesia como si esta es una iglesia justa, porque nuestro pastor predica 3 palabras a la vez y le tomó 37 años cubrir Tercera de Juan, y eso nos hace mejor. Ahora, nuestro amado presidente, el doctor MacArthur, ciertamente es el maestro de los detalles de la exposición versículo a versículo, y conforme él está tomando todos estos años al cubrir todos estos libros de la Biblia, está pastoreando la iglesia de manera maestra. A lo largo de esto está predicando en toda oportunidad que pueda. Yo creo en la predicación, en la exposición consecutiva. Yo creo eso. Ustedes entienden eso. Creo que esa es la práctica primordial que yo tengo. Esa es la práctica primordial que ustedes deben tener. Pero deben escoger el paso y una variedad que encaja con lo que con tu congregación necesita, no con lo que tú quieres. La explicación más clara del Evangelio que jamás yo oí fue de una exposición de 5 mensajes de todo el libro de Romanos. Todavía puedo oír la voz del pastor, todavía puedo oír el Evangelio, todavía puedo oír la pasión por Cristo. 5 mensajes a lo largo de Romanos. Segunda pregunta, ¿estás predicando teología bíblica? ¿Estás predicando teología bíblica? ¿Estás enseñándole a tu congregación teología en el orden que es presentada en la Escritura? Predicar teología bíblica, la teología del autor, la teología del libro, del texto específico. Esto es tan emocionante. Es una cacería de tesoros, y estás encontrando estas gemas de escatología, de cristología y todos estos otros estudios. Y estás tomando tu congregación a lo largo de esta búsqueda de tesoros. Déjalos aprender en el mismo orden que el Espíritu Santo quiso que aprendiéramos en el texto. Pero permíteme hacerte una tercera pregunta al revés. ¿Estás predicando teología sistemática? ¿Estás predicando teología sistemática? Ahora, cuando pensamos en teología sistemática, normalmente no pensamos en predicación. Pensamos en discipulado, programas y enseñanza extracurricular y demás. Eso es bueno, debemos buscarla. En nuestra iglesia hacemos un instituto
un programa de 2 años que le llamamos Instituto de Preparación Bíblica, que incluye teología sistemática. Estas son cosas buenas que debes hacer. Pero cuando pensamos en predicar la teología sistemática, de aplicar estos textos, estas variedades de textos de las Escrituras a las vidas de nuestra congregación, ¿les puedo dar otro nombre para ese tipo de sermón? Es un nombre que llamamos maldito seas tú por hablar, por decir este nombre miserable, un mensaje temático y no me apedres. Sé que es algo tabú, pero quiero hablar en términos técnicos con ustedes. Hay dos tipos de mensajes temáticos. Estos son términos de predicación técnicos. Uno, los terribles, y otro, los buenos. Un sermón terrible temático es el que todos aborrecemos, no le da atención al contexto, es una conclusión a la que se llega antes de llegar a un texto bíblico, es una exégesis vergonzosa a la que llega un hombre el sábado por la noche en su cama. Un mensaje bueno temático sigue nuestra hermenéutica histórica gramática y todavía permanece fiel al contexto del texto que está considerando, pero escucha, lo que estoy diciendo es que si estás predicando fielmente a lo largo de un libro de la Biblia y tomas varios años, ¿qué está pasando a los matrimonios, a las familias, a las finanzas, la eclesiología? ¿Qué le está pasando al dinero de las familias? ¿Qué pasa en todas estas áreas de santificación por las que tu congregación está pidiendo esperanza, ayuda? Necesitan que tú los pastorees, entonces debes alimentar a las ovejas hambrientas, las que tienen un apetito voraz por la palabra de Dios, te van a amar por esto. Y esto va a tener un efecto que se va a extender a toda área de tu ministerio en la iglesia si eres un predicador fiel. Hace un poco de tiempo atrás, una pequeña niña de 4 años de edad se me acercó y me dijo que quería decirme algo que aprendió en la escuela dominical. Y le dije, ¿qué aprendiste? Ella dijo, omnipotente. Y le pregunté, ¿sabes lo que eso significa? Y ella saltó en el aire y dijo, Dios es todopoderoso. Tú no puedes comprar eso con $1,000,000. Ese es el efecto de un púlpito que está concentrado con alimentar a la oveja hambrienta. Y eso afecta a toda la de tu iglesia. Pero consideremos una segunda categoría de ovejas en nuestros círculos concéntricos y vamos a llamar estas las ovejas frágiles. Las ovejas frágiles. Dios condena a los pastores de Israel. Versículo 4, a las débiles no habéis fortalecido. Débil es un verbo que habla no es activo, habla de una oveja que ha sido debilitada. Una fuerza exterior ha venido en contra de esta persona y lo ha hecho frágil. Él tiene osteoporosis espiritual. Cualquier golpe puede romper sus huesos y vas a tener ovejas frágiles entre tu congregación. Esta palabra puede hablar simplemente de estar cansado, de estar agotado, de estar triste. Pueden estar espiritualmente débiles, las preciadas que son tímidas, temerosas en su fe, pero también se puede extender a los que son físicamente débiles, porque eso también afecta el área espiritual hasta las débiles, moralmente hablando, a las débiles económicamente hablando, como Pablo se refirió a ellas en 1 Corintios 1:27, los débiles del mundo. Escucha, los frágiles entre tu congregación necesitan tu aliento, necesitan tu amabilidad, necesitan tu púlpito para que tenga a veces orillas acolchonadas. Necesitan la espada del Espíritu para que sea amable. Necesitan un toque físico, necesitan ánimo, una sonrisa. Entonces tienes a la oveja muerta de hambre, la oveja frágil, y saliendo en los círculos concéntricos de categorías de ovejas, tenemos la siguiente oveja, es la oveja que está enferma. Dios condena a los pastores infieles de Israel al decirles, a la enferma no habéis sanado. Ahora, esto es interesante porque la enferma es la misma palabra hebrea que la débil, pero está en una forma diferente, lo cual sugiere un poco más de responsabilidad por parte de la oveja. No está en la categoría de las víctimas débiles, de circunstancias. Tienen un poco más de responsabilidad. Vas a tener a ovejas preciadas que están enfermas, están infectadas por así decirlo, a tener una ideología falsa o alguna doctrina desviada que oyeron o de un libro popular que leyeron. Entonces, tu deber es formar sus convicciones en la misma cama de roca de doctrina sana y desafiar estas ideologías que infectan
con lógica y precisión bíblica. Entonces, no puedes nada más sentarte y dejar que los libros populares o los movimientos revuelquen a tu congregación sin que tú hablas de eso. Obviamente, no puedes pasar todo domingo hablando de toda perversión de verdad que existe, pero puedes dirigirte a la mitología cristiana que es popular en algún momento. A veces dices, algunos libros me molestan y necesitas pastorearlos. Las desviaciones y la mitología como el misticismo cristiano, representados en el laberinto del llamado de Jesús o el movimiento de formación espiritual, estas son enfermedades espirituales que pueden infectar a tu congregación si dejas que crezcan, si no haces algo al respecto, y se van a multiplicar. Las ovejas pueden estar infectadas con una perspectiva equivocada del matrimonio o de la familia. Quizás necesitan un marco bíblico que se les enseñe. La iglesia con frecuencia se infecta con una manera de pensar equivocada del dinero y las finanzas y necesitan instruirlas ahí. Ciertamente en el área de la eclesiología también. Entonces, ¿cuál es tu trabajo cuando esto pasa así? Cuando hay una ampolla ahí y en las ovejas. Tu trabajo es romper esa ampolla y aplicar las vendas de la palabra de Dios a las heridas amorosas que tú traes. La cuarta categoría de ovejas en estos círculos concéntricos, vamos a llamar estas las ovejas caídas. Las ovejas caídas, Dios dice, a las heridas no habéis curado. Herida quiere decir una palabra que significa las quebrantadas, las hechas pedazos. Podría ser alguien que está sufriendo de una depresión o ansiedad espiritual tremendas o circunstancias en su vida que los están comiendo vivos espiritualmente y emocionalmente. Puede estar tratando con mucha pérdida, como la pérdida de un cónyuge o la pérdida de una relación o un hijo que es devastador o un diagnóstico de una enfermedad mortal. Te vas a encontrar en el ministerio todo tipo de devastación. ¿Y con qué frecuencia hemos oído a un santo triste decir, simplemente estoy tan cansado, estoy tan agotado por mi propia tristeza? Inclusive pueden decir, sí, estoy totalmente convencido de la soberanía de Dios, sí, estoy convencido de la doctrina sana que se me ha enseñado, estoy plenamente convencido del Evangelio. Dios va a cumplir todo lo que quiere, pero no sé si voy a poder vivir el día de hoy. Y te necesitan. Las caídas te necesitan. Recientemente, en una conferencia de mujeres en nuestra iglesia, hicimos un mensaje simple de traer consuelo a las enfermas. Tenemos muchas enfermedades crónicas entre algunas de nuestras damas y algunas mesas y no paraban las lágrimas. Las mujeres estaban hablando y orando mucho tiempo después de que acabó la conferencia. ¿Por qué? Porque las ovejas frágiles necesitan ser fortalecidas y alentadas. Escucha. Más vale que tengas una teología exacta, muy bien desarrollada del sufrimiento, porque tu congregación necesita que tú les ayudes a caminar a lo largo del proceso. Necesitan saber, no solo puedes dar frases y ya, sino necesitan saber que la soberanía de Dios es más grande de lo que piensas. Resolver el problema, necesitan saber que resolver el problema no es el punto de la prueba. Necesitan saber que tienen que someterse de manera dispuesta al plan de Dios. Necesitan confiar en la integridad de Dios, dejar que la virtud piadosa brille. Necesitan saber que deben encontrar el poder de Dios en un tiempo de debilidad y rogarle al Señor y alabar al Señor y obedecer al Señor en medio de la tristeza, estar agradecidos por el cuidado de Dios. Necesitan recibir el consuelo duradero de Dios, usar el sufrimiento para evaluarse a sí mismas, perdonar humildemente a aquellos que han causado tristeza, tener la confianza en la presencia permanente de Dios, esperar que la sabiduría de Dios va a sorprenderlos, darle la gloria a Dios por su respuesta de gracia. No puedes ayudarles a caminar si no tienes una teología del sufrimiento, porque tu congregación necesita de manera desesperada cómo caminar en medio de esto. Y si tú le predicas les estás predicando cuando la vida duela, entonces estás curando, estás vendando a las lastimadas. La siguiente lo podemos decir de esta manera. Las ovejas caídas necesitan que su pastor llore con ellas.
Necesitan el púlpito para que llore con ellas. Necesitan la palabra de Dios para que las abrace. Necesitan oír: así ha dicho Jehová, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces tienes a la oveja muerta de hambre, la oveja frágil, la oveja enferma, la oveja caída. Ahora estamos llegando al frente de batalla, en donde están ahí, donde está fuerte la batalla en la esfera espiritual. Ahora vamos a hablar de la oveja que está fallando. La oveja que está fallando. Dios dice: a la desviada no has traído de regreso. ¿Quiénes son tus ovejas desviadas? ¿Podría ser aquellas que están tentadas, que parecen estar en una batalla constante entre su amor hacia Cristo y su amor hacia el mundo? ¿Puede ser aquellos que con frecuencia no parecen entrar en la rutina gloriosa de vivir su vida en la iglesia? No son confiables, no puedes depender de ellos, nunca realmente entran al ritmo de la vida de la iglesia. Podrían ser los que se quejan, que realmente son buenos en ver la nube en todo atardecer. Pueden ser los que se asisten ahí y escuchan en silencio por varios años, sin unirse al cuerpo, los fantasmas que espantan ahí en los pasillos de la iglesia sin que realmente sean una parte de la iglesia. Aquellos que en silencio se fueron sin que nadie lo notara, parecen siempre estar en apenas aferrándose en la orilla. Las ovejas que fracasan son las que te pesan el corazón, te preocupan, que parecen estar al borde de hacer algo que altere sus vidas. Estas son las ovejas que hacen que pierdas el sueño, que son una cantidad desconocida. Pueden estar sentadas ahí en silencio, debajo de tu predicación, discutiendo y estando en desacuerdo con toda palabra, y nunca lo supiste. O podrán estar sentadas ahí escuchando tu predicación y sufriendo tan mal que están pensando en cometer suicidio. Y sí, los cristianos pueden cometer suicidio y nunca lo supo. Y están fallando. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo le predicas y cómo le ministras a las ovejas que están fallando? Bueno, el texto nos dice: dentro de lo que está de tu capacidad, tráelos de regreso. Tráelos de regreso. Esta no es ciencia de cohetes. Tráelos de regreso al Evangelio semana tras semana. Tráelos de regreso a Cristo semanalmente. Tráelos de regreso a la cruz semanalmente. Tráelos de regreso a la eclesiología sana y a la vida del cuerpo en la iglesia. Tráelos de regreso al trono en tus oraciones, o simplemente mediante una llamada telefónica, texto, comida, invítalos. Haz todo lo que esté de tu parte para traerlos de regreso. Y sí, algunos se van a resistir, algunos van a morder, algunos no van a responder en absoluto, pero por lo menos intenta. No seas arrogante y digas: bueno, si no nos quieran, no los queremos ellos. ¿Qué arrogante es eso? ¿Cuán arrogante es eso? A veces las ovejas no saben lo que están haciendo y debes pastorearlas cuando están fallando. A veces las ovejas que fallan simplemente están esperando que alguien se preocupe lo suficiente por ellas como para que las busque. Ahora, hay un lugar para adoptar una postura de justicia y pureza cuando un miembro está involucrado de manera rebelde y obstinada en un pecado que altera su vida, como los que se presentan en 1 Corintios 5 y 6. Es lugar para eso. Pero tu primera consideración es recordar a las ovejas que están fallando y traerlas de regreso. Ahora, finalmente, en el versículo 4, Dios dice: a la perdida no habéis buscado. La perdida es un participio que significa las que están pereciendo, las moribundas. El trabajo de los pastores de Israel era modelar y alentar a la nación a seguir de todo corazón a Yahweh. Pero estuvieron las ovejas perdidas, que eran judíos de nombre nada más, puramente culturales en su fe falsa. Una oveja perdida ya no está con el rebaño, la oveja perdida no es parte del rebaño. Entonces tienes vamos a llamar esta última categoría la oveja futura. Jesús habló de las ovejas futuras, los que él amó, pero estaban separadas del rebaño. Bien podría ser que él estaba haciendo referencia a Ezequiel 34, cuando lo dijo en Lucas 15, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo abierto y busca la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la ha hallado, él la coloca sobre sus hombros y se regocija. Y cuando él regresa, él llama a sus amigos y vecinos diciéndoles: regocijaos conmigo porque he hallado mi oveja que se perdió. De manera famosa, Timoteo le dijo a Timoteo: predica la palabra, y al mismo tiempo le dijo: haz obra de evangelista. Yo tomo eso como si fuera el mismo momento. Mientras que estás alimentando a la oveja hambrienta y todas las ovejas que están en medio de los dos polos, no olvides a la oveja perdida. Lo puedo decir de esta manera: si puedes ver tu púlpito como decorado de manera hermosa, con los detalles y los matices de las doctrinas de la gracia, deben entender
que somos salvos por la gracia únicamente, que fueron elegidos por Dios. Deben entender que Cristo proveyó expiación por nuestro pecado, que Dios nos dio un llamado divino a la salvación. Deben entender que deben convertirse al arrepentirse y creer en el Evangelio. Deben entender la regeneración por el Espíritu Santo. Deben entender la unión en Cristo, esa relación hermosa. Deben entender que hemos recibido justificación legal por parte de Dios. Deben entender los detalles de la santificación en el pasado y nuestra posición delante de Dios, santificación en el presente y nuestra obediencia en el futuro, en nuestra glorificación. Deben entender no solo que eres preservado por Dios, sino que vas a perseverar en la fe. Y deben entender que seremos glorificados en la presencia de Dios. Deben conocer las glorias del reino venidero. Debes tener una escatología rica que está ligada de manera detallada con tu soteriología. Deben entender, y si les puedo decir algo, y les prometo esto, yo creo esto con todo mi corazón. Si tú, de manera incansable, estás presentando al Evangelio, ¿sabes lo que va a pasar? Dios va a traer a los perdidos a ti, los va a traer. Y los miembros en la iglesia van a aprender que pueden traer a sus compañeros de trabajo, sus parientes, amigos, pueden invitarlos que son perdidos y tienen la confianza de que la cruz de Cristo va a tener un lugar primordial, que va a brillar con claridad y van a tener la confianza de que se les va a presentar el Evangelio. No hay un mayor gozo para mí en el ministerio cuando el domingo en la noche me manda un email, un correo electrónico, un miembro de la iglesia y me dice, va a venir un inconverso a la iglesia a que oiga el Evangelio. ¿Y por qué es la salvación? Simplemente la salvación es la conexión entre el mensaje del Evangelio con los elegidos de Dios. Eso es la salvación. Esto fue tan emocionante para nuestro amado Carlos Spurgeon, debido a que él estaba tan convencido de la doctrina de la elección, él creía que la predicación del Evangelio tenía la garantía de tener éxito. Él creía que el Evangelio, fielmente presentado desde el púlpito, era la clave para ver a los perdidos convertidos. Él dijo esto, y cito, esa es la razón por la que predicamos. Si hay tantos peces que deben ser metidos en la red, voy a salir y voy a pescar algunos de ellos porque muchos son ordenados para ser atrapados y por eso esparzo mis redes con expectativa. Escucha, nunca he ganado un supertazón o una serie mundial. Nunca realmente he ganado nada en ninguna esfera de los deportes o de ningún tipo jamás. Algunos de ustedes pueden ver su trofeo de ligas menores. Yo ni siquiera tengo uno de esos, pero les voy a decir lo que he visto. He visto a un niño del diablo convertirse en un niño de Dios, un hijo del diablo convertirse en un hijo de Dios. He visto un hombre que odiaba tanto a Dios instantáneamente guardar silencio ante un Dios santo cuando es humillado ante un Salvador. He visto una mujer salva cantando un himno porque el himno reveló el Evangelio de manera tan clara para ella. Y lo he visto y estoy plenamente convencido que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si buscas a la oveja futura, tú puedes descansar de manera plena en la promesa gloriosa de Cristo de que yo edificaré mi iglesia. Eso no solo es una teoría de clase de teología, esa es la realidad de una vida cambiada. Y quiero animar a cada uno de ustedes que desarrollen algún tipo de sistema mediante el cual están rastreando cómo pastorean a su congregación. ¿Estoy satisfaciendo el hambre de la oveja hambrienta con una dieta espiritual equilibrada? ¿Estoy alentando de manera gentil a la oveja frágil con la palabra suave de Dios? ¿Y estoy apuntando a la oveja infectada continuamente de regreso a la verdad inspirada de la Escritura objetiva y la doctrina sana? ¿Y estoy tomando la mano de la oveja caída y recordándole el Evangelio y la ayuda infinita y la gracia de Dios? ¿Y estoy buscando a la oveja caída y tratar de traerla de regreso al rebaño? ¿Y estoy, semana tras semana, fielmente estoy proclamando la cruz y el Evangelio y Cristo y arrepentimiento y perdón a la oveja futura? Porque si tú haces esto, si tú amas a tu congregación con ese amor indescriptible, tu congregación te va a amar y va a estar endeudada contigo porque ahora los hambrientos están llenos de Cristo, los frágiles están fortalecidos por Cristo, las infectadas están concentrados en Cristo, las caídas ahora están animadas en Cristo, las que están fracasando van a ser fructíferas en Cristo y las futuras van a estar siguiendo a Cristo. Y eso, caballeros, va a fortalecer su alma y como pastor bajo el Señor Jesús, cumple tu deber
y eso te va a animar. Pero si tú fallas, vas a enfrentar una reprensión de Dios. No sé cómo se vería eso, pero no quiero estar cerca de ti cuando eso pase. Entonces, cumple tu deber, cumple tu deber, cumple tu deber. Amén. Oremos. Padre nuestro, nosotros estamos aquí como los más privilegiados de todos los hombres. No hay una responsabilidad más grande. Es un honor, ciertamente, hacer lo que sea por ganarse la vida como un abogado, plomero, esas cosas pueden ser bien usadas por ti. Pero el privilegio de estar ante tus ovejas y decirles, así ha dicho Jehová, es el honor más grande que existe. Y como consecuencia, tú nos has aplicado un estándar muy elevado, lo cual es bueno y correcto. Y entonces, Señor, oro por estos hombres, oro por mí mismo, oro por los profesores de Master Seminary, oro por todos los que están oyendo este mensaje, que han escuchado esa tarea impresionante de pastorear al pueblo de Dios, que seamos pastores diligentes, que nunca nos expongamos a la reprensión de Dios, en lugar de eso, que seamos fieles y fieles y fieles en cumplir con nuestro deber. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un anuncio: el Instituto de Expositores es un programa de Master Seminary que ofrece certificados completamente en línea y una enseñanza de alto nivel a un costo accesible. Para mayor información, por favor, visita nuestro sitio web tms.edu/ES. Quiero, caballeros, que escuchen su boletín, vean su boletín que les habla de diferentes acontecimientos. Pueden leerlo ahí. Y como vimos el comentario inicial, quiero recordarles que sus ovejas serán como ustedes. Piensen en eso en un momento, pero para nosotros pensamos en pastorear. Somos llamados a ser como Él. Y si podemos ser como Él, entonces nuestras ovejas se van a beneficiar. Amén. Estamos despedidos.